y la idea es que puedan en este encuentro comentarme o repreguntar sobre alguno de los comentarios que yo le hice en la devolución. No está Emilio, pero para aclarar a todos, aquella sección en donde no hizo ningún comentario, me pareció que estaba bien, o que, bueno, se ajusta después de que ajusten algunas de las cosas que debían revisar, ¿sí? Pero donde no hice ningún comentario no es que no lo leí, sino simplemente está acorde en función de lo que se espera para esa sección. Por supuesto que, como siempre les digo, después toda revisión ulterior en cuanto a contenido o adecuación conceptual de lo que ustedes están diciendo, eso se pule con alguien que o se trabaja con quien los dirige o los vaya a dirigir en el futuro, porque les puede, digamos, marcar algún tipo o les puede hacer algún tipo de comentario de orden de corrección conceptual de lo que están diciendo. Pero estructuralmente me fijé, por ejemplo, en objetivos. Si el objetivo era muy amplio, lo hice notar. Si el objetivo general no se correspondía, o si los específicos no se correspondían con el general, o si esa sección se iba a reevaluar o revisar en función de si previamente se les había aclarado de que el problema tenía que también ajustarse un poco más o delimitarse o repensarse para que sea consistente la relación entre el problema, el objetivo general y la hipótesis, ¿sí? En general, digamos, lo que se advierte en varios casos, o sea, como un error recurrente, me parece que tiene que ver con un modo de comprender en primera medida algunas secciones de manera desacertada, es que, por ejemplo, el plantear la hipótesis, en muy pocos casos, pero sí lo vi, plantear la hipótesis como el punto de partida, pero en la hipótesis se dice algo que ya se sabe, que ya fue defendido, con lo cual no es su hipótesis, sino que es las tesis de las que parten, ¿sí? Esa manera de entender la hipótesis, recuerden, no era la adecuada. La hipótesis era la tesis o la afirmación que yo hago, que se supone no la hizo nadie hasta ahora, y por eso es original, y por eso tengo que hacer una investigación para poder buscar argumentos para defender esa hipótesis, ¿sí? Alguna que otra, en alguno de los trabajos vi recurrente el hecho de que de repente la enunciación del problema quedaba acotada, no anticipaban mucho cuál era el problema que decantaba en una pregunta que tenía sentido, y después encontraba toda esa información en la primera parte del estado de la cuestión. Y entonces les aclaraba, miren, esta bibliografía, toda esta información que estás fijando acá es más adecuada para que la pongas en la enunciación del problema y no en el estado de la cuestión. Porque en el estado de la cuestión lo que debía aparecer serían aquellos autores y artículos que ya se han ocupado de ese problema en alguna de las aristas que lo han hecho, ¿sí? De repente la pregunta que yo me hago no se la hizo nadie hasta ahora, y entonces no voy a tener ningún texto para citar acerca, digamos, que haya analizado esa misma pregunta. Bueno, pero seguramente hay, para poder documentar, autores y textos que han tratado esa cuestión sin haber llegado a hacerse esa pregunta. Entonces, en esos casos fue como, lo encontré en un par de trabajos, un poco más, que, bueno, que la información toda está contenida, pero hay que poder separarla y utilizarla en el apartado que sea necesario, ¿sí? Así como errores que vi que se repetían. Y después, en cada uno de los casos, lo que a veces resta es poder terminar de darle forma al problema. En muchos casos vi que han progresado y que han ido logrando ese ajuste, pero en otros todavía les falta ajustar un poco más, porque cuando de hecho piensan en la hipótesis,
hay un montón de cosas para decir. Entonces, si hay un montón de cosas para afirmar acerca de lo que quiero investigar, seguramente lo que tengo son muchas cuestiones que quiero investigar y tengo que poder elegir una en particular, ¿sí? Ese es un ejercicio que creo que en un par de casos lo puse, que fíjate, ¿cuál sería? Si este fuera el problema, ¿cuál sería la respuesta? Como ves, las respuestas son muchas, muy relativas, muy diversas, con lo cual lo que es necesario es ajustar un poco más la pregunta para que la respuesta sea una oración concreta, ¿sí? Que dice algo asertivamente, de manera precisa, y entonces de esa manera voy y vengo, ¿sí? Metodológicamente entre la pregunta y la respuesta para poder ir dándole forma al problema concreto. Bien, más allá de ese comentario general respecto de todos, les abro a ustedes la posibilidad de preguntas concretas en relación a sus propios trabajos. Nada, para romper el hielo más que nada, si queremos empezar ahí ya empezar a charlar sobre los trabajos, me leí muy atentamente todas las observaciones y todos los comentarios. Hay muchísimos que me ayudaron un montón para ordenar una serie de cuestiones. Pongo el contexto también. Mi trabajo es el que trata sobre Sí, la reducción de la óptica geométrica, sí. la óptica geométrica, exactamente, el principio de Fermat y la ley de Snell en particular. Quería primero capaz charlar o conversar muy brevemente algunas de las preguntas que vos sugerías en los comentarios. Sí. Y obviamente si aparece esa pregunta porque es necesario aclararlo en el texto, entonces lo voy a usar como guía para construir eso, y hay algunas cosas que no sé si terminé de entender muy bien. Ok. Por ejemplo, el primer comentario que me trajo dudas, que no sé si es una pregunta o es una afirmación que estás haciendo a lo que estoy elaborando, es en el planteo del problema, la definición del problema. La última oración, la última línea dice, de ser así, es este el argumento necesario y suficiente para brindarle un mayor estatus epistemológico al principio de tiempo mínimo, por sobre la ley de la refracción en el contexto de la óptica geométrica. Entonces, el comentario que me habías marcado dice, ¿qué sería una manera alternativa de preguntar por qué una se presenta con carácter más general que la otra? En ese caso, ¿no habría un juicio respecto a su mayor estatus epistemológico o sí? Lo que no entendí es si al hacer la definición del problema tengo que afirmar si ya había previamente hecho un juicio de ese estilo. Está gramaticalmente, es parte de una afirmación y parte de una pregunta. Claro. La leería así, es esa pregunta, que sería una manera alternativa de preguntar por qué uno se presenta con carácter más general que el otro. O sea, esa pregunta tuya sería alternativa a preguntar eso mismo. Sí. En ese caso, no habría un juicio respecto de su mayor o menor estatus epistemológico, o sí. Digamos, vos mezclas dos cosas. Por un lado, el estatus epistemológico que tiene, eso era lo que me hacía ruido. Estatus epistemológico quedaba un poco impreciso, porque ¿a qué te referías con eso? A que si es una ley, o si no lo es, o sea, se actúa como un principio guía de la investigación, o no lo es. Esa es una cuestión de su estatus epistemológico. Y otra cuestión distinta es si es una ley que subsume a la otra, ¿sí? Exactamente. Bien, entonces, por ahí quedaba medio impreciso ese uso, porque no quedaba claro, ¿sí? Pero estaban un poco mezclados. En líneas generales, voy a decirte la impresión que me generó tu trabajo, es que a nivel de el problema que estás pensando es súper pertinente, es bien específico, con lo cual eso está muy bien. Hay que hacer algún ajuste para poder ir encontrándole la vuelta de que quede bien clara la pregunta. Exacto. Pero es un problema interesante, está dentro de las líneas de las investigaciones que se pueden aceptar. Lo que noté es que lo que te falta, que vos ya me lo habías anticipado, es el marco, claro, metodológico. Y creo que incluso en el marco, si no recuerdo mal, en el marco teórico, vos decís que vas a usar, puede ser PUM y estructuralismo, ¿o no? En el estado del arte nombro los intentos de reducción estructuralistas y los clásicos según Nagel, pero sí tengo pensado ir por el lado del estructuralismo. Sí, bien. Sí. Que es lo que tengo que desarrollar más en profundidad. Sí. Exacto, digamos, creo que mencionás algo dentro del análisis de las reducciones en física, eso se menciona como que es una reducción. Sí. Bien, pero epistemológicamente, desde ningún marco formal o de análisis filosófico se ha analizado eso o se ha afirmado que se trata de una reducción.
No recuerdo si lo mencionas a Kuhn en ese sentido o estoy confundiendo. No lo menciono a Kuhn. Tengo algunos registros, pero no. Lo que me pasaba con esos registros es que no sabía si tomarlos como fuentes primarias históricas, y eso me llevaba necesariamente a hacer un análisis más historiográfico del problema, o tomarlo como estado del arte. Porque, por ejemplo, este problema surgió también en el siglo XIX, principio del siglo XIX, cuando se pensaba en la unidad en la ciencia, un principio que regule toda la naturaleza. Entonces estaba muy de la mano con el problema del principio mínimo para la mecánica. Entonces se pensaba la mecánica y la óptica a partir de ese mismo principio. Digo, ¿lo uso como antecedente o lo uso como caso histórico? Me pasaba, tenía esa duda y no me quise meter ahí porque además me iba por otro túnel recontra profundo. Es interesante desde los dos lugares y digamos, evidentemente vas a tener que hacer algún pie en lo historiográfico porque tus fuentes primarias serían, en este caso, si vos tomás los textos de esos autores o si tomás los manuales, ¿sí? En las que aparecen esas presentaciones de esas dos leyes, esas serían las fuentes primarias. Y las fuentes secundarias serían todos aquellos análisis historiográficos o filosóficos que analizaron esa reducción. Ese problema. Que advierto que hay pocos. A veces ocurre que hay casos de reducciones que se pasan por alto, se conceden casi sin análisis, ¿sí? Entonces los encontrás incluso a los clásicos análisis, es decir, bueno, pero ¿cómo sería el caso de esta y esta? Que es casi evidente, no hace falta, bueno, pero no hay ningún argumento. Entonces, ahí, digamos, se menciona algo, pero no hay un análisis que fundamente. En este caso, no es de los que yo recuerde que hayan sido suficientemente analizados y argumentados en función de qué hay, con lo cual, en el estado del arte lo que tenés son afirmaciones que puedas haber encontrado sin demasiada argumentación, ¿sí? Concediéndolos como que son problemáticos y bueno, listo, se reduce. Excelente. Por supuesto que en ese caso particular puede ser que haya una reducción, puede ser que haya una teorización, puede ser que haya una relación de especialización, simplemente, porque podría ocurrir que en realidad una no sea más que una ley, estoy hablando en el marco estructuralista, puede ocurrir que en la ley que se presume como reducida a la otra no sea más que marcar condiciones más estrictas para algo que ya está anunciando la otra. En ese caso sería una especialización de una red, ¿sí? Que sería la red de la óptica geométrica, ¿sí? Claro. Pero es interesante, bueno, revisarlo. No importa, planteas la hipótesis y después, de repente en la hipótesis decís, bueno, encontré argumentos para decir que no es una reducción y en ese caso sí sería interesante. Si se encuentra algún autor de debates en el área de reducción en física o de los clásicos que mencionan así al pasar ejemplos sin darle demasiado detalle, decir, se ha mencionado, se ha concebido así como si fuera una reducción, pero no se ha concebido, detallado, ¿sí? Como para saber, para decir, estoy discutiendo con alguien que dijo algo, ¿sí? Bien. Sí, porque queda medio raro de que vos te plantees si es una reducción, sos el único que te lo estás planteando y después decís, no es una reducción, es una especialización. Bueno, es un monólogo, ¿sí? Entonces, es un monólogo, sí, discuto conmigo mismo. Claro, si encontrás algún autor que ya, aunque sea al pasar, lo haya mencionado, eso sería el estado del arte, ¿sí? Bien. O que hayan hecho algún tipo de alusión a eso sin marcar, digamos, cuál es la diferencia. Pero el marco, digamos, la idea que vos tenés y el problema está bastante, digamos, bien estructurado. Hace falta mínimos ajustes para que termine de darle forma, pero está bien. Lo que hay que reforzar un poco es el marco teórico, ¿sí? Bien. Y lo último que me quedó así como duda grande, que es un comentario que agregabas también al final, que también es un problema. Me cuesta mucho nombrar, por una cuestión de que tengo que profundizar mucho más en los textos de Nagel y la noción de ley especial en física, nombrar a la ley de Snell como ley especial, entonces la nombro como un caso especial de, como decir, la ley de Snell es un caso particular de algo más general que es el principio de tiempo mínimo de Fermat. Ahí fue cuando me hizo ruido de que, pero si es como un caso más especial, para ahí sería una especialización y no necesariamente. Claro, es una cuestión de no encontrar bien el término como para describirlo y dejarlo sentado. Entonces, al comentario que decías, ¿la óptica geométrica es concebida como una misma teoría evolucionando en el tiempo o como un área de saberes, tal como suele ser usar a veces la expresión de la mecánica? No, en ese sentido, la óptica vendría a ser el área de saberes. La óptica geométrica es una teoría en sí misma dentro del campo de saberes de la óptica general,
Y en la óptica geométrica lo que quiero mostrar es que justamente hay dos grandes herramientas explicativas, leyes, que una se presenta siempre como subsumida a la otra. Y nada, mostrar esa reducción que hay entre una y otra. Sí, eso te lo hice notar, pero porque a nivel de la mecánica, a veces se dice, por ejemplo, Huygens y Sí. Descartes, Huygens y Newton, y te lo posicionan a Huygens como, digamos, reducido a la mecánica de Newton, Claro. Entonces es la mecánica clásica. Pero por otro lado te dicen, no, en realidad, incluso el mismo Nagel dice, las reducciones podrían ser un modo de poder explicar la evolución, ¿sí?, dentro de la mecánica, la evolución de teorías dentro de la mecánica. Con lo cual estaría la mecánica de Huygens, la mecánica de Newton, y ahí serían dos teorías y entonces puedes plantear una reducción interteórica. De otra manera, si es una sola teoría, probablemente puedas sospechar de si no se trata de una especialización y que la teoría sea una red teórica, ¿sí? Si es una reducción, no hay una red teórica. Lo que hay es un vínculo en donde alguna de las leyes especiales de una teoría más abarcadora subsume, ¿sí?, pero no a nivel de especialización. Digamos, obviamente, todo lo que dice de Huygens se puede decir en el lenguaje de Newton, pero Huygens era una teoría independiente. Entonces, en lo personal, históricamente, a mí me gusta respetar el estatus de cada teoría y de cada autor, y no verlo al estilo de los manuales. Digamos, de los manuales tradicionales, sí. Parece que todos fueron aportando al negocio de uno, y en realidad, parece de una manera incorrecta, pero en realidad se le quita un poco de mérito, porque parece que Huygens no tenía identidad. Y históricamente, ¿sí?, tomando un poco, haciendo pie en lo que decía Kuhn, históricamente cada teoría tuvo su propio, digamos, éxito y su propio protagonismo, independientemente de Newton. Entonces, ver la ciencia, ¿sí?, de una manera unificada, por ahí capaz que también revisar, entonces, los autores del Círculo de Viena, que eran los que proponían básicamente esta relación de reducción como un intento de mostrar de unidad de las ciencias, de unidad de las ciencias, si en algunos de los casos se menciona esto, ¿sí? Pero es solamente, eran preguntas como también para poder ir entendiéndolo, porque no lo tenía, digamos, demasiado en claro eso, pero sí, es interesante. Digamos, el tema está bien planteado, es muy atinente a las cuestiones. Hay que reforzar un poco el marco teórico. Bárbaro. Sí, es lo que estoy tratando de sentarme para elaborar con tiempo en estos días, pero se me complica el fin de año. Bien. De cursada en la FACUS, etc. Pero bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Recuerden de todas maneras, esto lo digo para todos, que lo que queda del taller de tesis y lo que van a entregar a fin de año, más los comentarios que yo le puedo hacer a lo que les está faltando, es una versión preliminar de ese plan, en donde mínimamente tienen que quedar decentemente estructuradas, digamos, una idea, la metodología investigativa en ese sentido, y después ellos se tienen que seguir, digamos, trabajando con alguien que los guíe en cuanto al tema que ustedes están trabajando, que va a sufrir ajustes, pero es la carta de presentación para quien todavía no está trabajando con alguien de dirección, es la carta de presentación para que puedan más o menos ver en qué están pensando y dónde termina haciendo ajustes conceptuales. Lo que no se espera que salga es un trabajo en donde todavía no queda claro cuál es el problema, o no hay una relación clara, no se tiene conciencia clara de que hay un marco teórico, que hay objetivos, que tiene que haber algún tipo de relación entre esas secciones, ¿sí? Con lo cual, todo lo conceptual después va a venir. ¿Sí? Se puede mejorar y debería mejorarse. Debería poder mejorar, claro. Bueno, muchas gracias. Leonardo, tengo la lista. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, me sirvieron mucho los comentarios para pensarlo. Yo estaba viendo que mi idea general en ese trabajo es básicamente esta, te lo voy a decir en términos así como coloquiales, o crudos, que hay un atraso disciplinar en la psicología argentina. Esa es una afirmación que yo hago, que tendré que probar mediante autores o mediante hechos que yo indique, ¿verdad? Por ejemplo, ausencia de laboratorios. ¿Sí? Dos, ese atraso disciplinar se debe, es pluricausal, pero un problema central que tiene es la ausencia de una cultura dialogal en la psicología argentina. Y el diálogo es el núcleo del método científico. Esto ya se me doy cuenta que son varias afirmaciones y que yo debería, por un lado, probar que el diálogo es precisamente el núcleo del método científico, tal como dice Popper en 1934, digamos, ya, ¿no? Y se resolvería, digo yo, ahí viene la parte práctica. Vos me señalás un poco eso de que yo oscilo un poco entre lo teórico y lo práctico, porque en realidad mi motivante es práctico. Es como contribuyo
a que la psicología argentina abandone el atraso disciplinar, en particular vinculado a la presencia del psicoanálisis, y se convierta en una ciencia democrática, isonómica, igualitaria, digamos. Esto dicho crudamente es lo que a mí me motiva para hacer este trabajo, ¿sí? Por otro lado te digo, me doy cuenta de que marco teórico en singular no lo puedo procesar mentalmente yo. Digamos, yo siempre pienso en diversos marcos teóricos, pienso en una especie de cajón de herramientas, en donde tomo herramientas, por ejemplo, la teoría de replicadores, la teoría crítica, el pragmatismo, conceptos lingüísticos como el de giro pragmático y giro lingüístico, la definición de método científico, bueno, desde la teoría crítica. Una teoría que me explique la racionalidad, porque yo lo que voy a decir es que ahí hay un déficit en la racionalidad de ese emprendimiento disciplinar, ¿sí? Mi pregunta básicamente es, estoy bien si pienso para ustedes, ¿no? En marcos teóricos, y después podré dar con algún director que comparta mi punto de vista y no tenga problemas en combinar Popper con Rorty con Kuhn, digamos, ¿verdad? Sí, si lográs hacer combinar a Popper con Kuhn, va a ser un éxito, porque son bastante disímiles en algunos respectos. Tienen puntos de conciliación muy claros, ¿eh? Para ordenarnos en el modo en que fuiste planteando las cuestiones. La primera cuestión, es verdad que se ve claramente que tu motivación es cómo llevas de alguna manera claridad o beneficios a tu ámbito, ¿sí?, disciplinar. Y eso, te lo digo, digamos, de entrada, no está mal. De hecho, el posgrado originalmente estaba pensado ya lo he escuchado incluso no hace mucho a César, decir que la idea del posgrado era que los tesistas salieran finalmente con herramientas que fueran beneficiosas para esclarecer cuestiones de disciplinas o de ámbitos de conocimientos en nuestros lados también, ¿sí? En Argentina, en Latinoamérica, por eso investigaciones sobre la ciencia o cómo se tratan las pandemias en Carmen de Areco para inicio del siglo XX, cosas por el estilo, que de repente no son muy relevantes para un alemán, pero para nosotros y para la ciencia, digamos, local, son cuestiones que no fueron abordadas. Entonces, está muy bien que vos tengas inclinaciones o que tu motivación sea aportar algo o indagar algo que puede llevar a, como corolario, a poder discutir en el ámbito del atraso disciplinar. Pero fíjate que si vos pensás en cuál es tu auditorio, para que lean tu tesis, para que evalúen tu tesis, el auditorio van a ser filósofos o psicólogos que estén, de alguna manera, vinculados a fundamentos de la psicología y a cuestiones metodológicas. Entonces, primero, vos das por sentado que hay un atraso, que eso, si ya está consensuado en el debate, entonces tendrías que poder aportar todos los elementos que den crédito de que no es algo que a vos se te ocurre o es una impresión que tenés, sino que está defendido, ya está concedido para la comunidad local que hay un atraso, ¿sí? Bien. Pero lo que vos planteás, y que en ese sentido lo podés ir ordenando para que ese no sea el objetivo, ¿sí?, principal del trabajo, sino que sea el corolario, sean de alguna manera, los beneficios que va a traer en ese área y en otros, digamos, en otras cuestiones, pero está bien que la investigación pueda tener, digamos, a vistas en dónde podría tener una incidencia lo que vos estás investigando. Sí. Pero lo que vos buscás es cuál es la causa de ese atraso. Y en ese sentido, lo importante es que vos te ciñas a que trabajes con aquellas hipótesis que a vos te dan la pauta de que ese atraso está relacionado con algún aspecto metodológico o conceptual. Y ahí es donde vos podés utilizar las herramientas filosóficas, porque las herramientas filosóficas que vos recibiste en el posgrado no te van a servir para poder dar una respuesta del atraso o cambiar ese atraso o hacer avanzar a la disciplina. No, en todo caso te van a servir para elucidar, esclarecer cuáles son esas cuestiones o aspectos que a tu creencia, digamos que a tu opinión, son los que generan que, como vos decís, ese atraso puede ser multicausal. Entonces, bueno, pero fíjate que en este caso... Decir, bueno, dentro de esas causas, esta podría ser una. Y entonces elegir de esas causas la que vos puedas analizar con las herramientas formales y conceptuales de las posiciones epistemológicas o de las posiciones historiográficas que vos viste. ¿Sí? Entonces, el problema, y en eso, digamos, yo te hice seguramente algún comentario, es que se diversificaba mucho y que mezclaba tu motivación, que es a dónde puede aportar,
¿sí? Con el problema central. Entonces, si vos decís, esta es la causa, primero, ubicarse en la causa. Porque está bien, en la enunciación vos vas a presentar ese atraso digamos, disciplinar que se supone consensuado, y entonces vos, presentando esos datos, luego arriesgás cuál sería, o mostrás, ¿sí? Información que te hace pensar que ese podría ser el problema. Y entonces, este es el problema, y lo planteas concretamente. En cuanto al marco teórico, no es necesario que vos utilices un solo marco teórico. El marco teórico, quiero decir que por un marco teórico no se entiende una sola teoría o un solo concepto, pero tu marco teórico pueden ser conceptos de distintas, porque si necesitas el concepto de racionalidad, vas a tomar ciertos autores para decirte desde dónde vos partís de la idea de racionalidad. Si necesitas el concepto de disciplina o de teoría, vas a tomar cierto autor. Entonces, vos podés usar herramientas de distintos autores, que esas herramientas no son otras más que conceptos, que van a estar en cuestión, ¿sí? Porque, fíjate, quiero analizar que, bueno, que la cuestión de atraso disciplinar, yo supongo, y ahí listo, y dejás la cuestión del atraso disciplinar, ¿sí? Y ya después empezás a abordar con mucha precisión y con mucha amplitud el problema metodológico, conceptual que vos crees, que decanta en eso, ¿sí? Sí. Aunque lo digas una sola vez, de que todo eso llevaría a poder marcar, está bien, porque si no va a quedar como, digamos, como muy presente la cuestión pragmática y eso se va a notar. Entonces, tenés que mencionarla y después ir a lo conceptual, porque los análisis filosóficos son análisis que permiten pensar, desmenuzar, dar vuelta a algo, mirarlo desde otro lugar. Luego, lo que resulte pragmáticamente con ese otro análisis, vaya a saber Dios en qué termina, ¿sí? Lo que pasa es que este sería un análisis filosófico del componente pragmático de una comunidad. Del componente pragmático de una comunidad. Bueno. Sí, de la forma en que interactúan y hablan los disciplinares. Bien, entonces necesitas aquellos autores que hayan trabajado con diálogo o racionalidad en la comunidad científica. ¿Sí? Hay poquísimo en Argentina, más o menos los tengo identificados, sí. Bien, y ojo con no irte a cuestiones de sociología de la ciencia. Cierto, ese es el peligro mayor. No vieron ninguna herramienta ustedes de sociología de la ciencia, más allá de algún que otro autor del área, digamos, de la etapa historicista, que bueno, termina abriendo una línea más de sociología de la ciencia, pero es otro análisis de segundo orden, trabaja con otras herramientas, ofrece otros análisis. Entonces, dentro de los autores podés trabajar Kuhn, podés trabajar, se me fue el nombre, uno que es previo, es del Círculo de Viena, pero es uno de los que en los que se basa bastante Kuhn, que queda pobre, muy perdido en la historia de la ciencia. Después me voy a acordar y te lo voy a pasar. No tengo presente cuál decís, pero yo encuentro, viste, que Popper, al enfatizar tan claramente que el método de la ciencia no es otro que un método pragmático de diálogo, ¿sí? En el mismo libro que titula La lógica de la investigación científica, en ese mismo libro él dice, bueno, miren, si me aprietan un poco, yo la verdad que les digo que el método de la ciencia es un método de la conversación argumentada. No hay ningún método lógico, es un método de conversación entre personas, digamos. Dice, igual la sociología se la dejo a los sociólogos y la psicología se la dejo a los psicólogos, dice ahí, ¿no es cierto? Pero si me llevan a preguntarme cuál es un método pragmático. No usa la palabra pragmático, pero lo dice claramente, solo que lo dice dos renglones. Sí, Popper es un personaje bastante, porque realmente él concede que en algún punto cómo se construye la ciencia bajo algún consenso. No, absolutamente dice, la ciencia será lo que digamos que es la ciencia. Sí. Claro, lo que pasa es que Popper hace un análisis que en algún punto deja de ser descriptivo de la ciencia y se vuelve normativo. Entonces, cuando empieza con su exigencia acerca de la lógica que debe usar el científico, es donde uno encuentra menos adecuación entre lo que dice Popper y lo que pasa. Pero hay muchos pasajes, no sé, en el análisis de cómo se acepta un enunciado básico es de los más interesantes, y es Popper el primero que menciona. Claro. Ahí hay una convención intersubjetiva, digamos, no hay un modo de verificar. Exactamente. A eso voy, ¿ves? A esos elementos voy. Yo me agarro más de eso que de Kuhn, digamos, para decir los aspectos pragmáticos de la metodología científica y sus fallos en la psicología local. Bien, ok. Sí, pues si vos te ceñís a esos marcos teóricos, entonces, o a conceptos de esos autores que son relevantes, o el concepto de racionalidad también, cualquiera sea, digamos, el marco que vos tomes, entonces vas a estar trabajando dentro de un problema. Lo que necesito es que utilices esa motivación que vos tenés, porque va a tener replicaciones, pero que veas la tesis como el primer paso fundante para después poder seguir conversando y linkearlo con lo otro, ¿sí?
pero que no olvides que la investigación que se te va a admitir para una tesis del posgrado tiene que ser una investigación o de tono filosófico o de tono historiográfico con las herramientas que vos viste, ¿sí? Y por supuesto, sí, tenés varios autores que tocan esta cuestión, y desde ahí lo puedes tocar, ¿sí? Bien, bárbaro, okay. Gracias. Después me acuerdo del autor ese porque trabaja también con cómo se construye un problema científico y anticipa bastante lo de las comunidades y quedó un poco relegado ese autor, pero lo busco y te lo ¿Quién dirá? Sí, me da curiosidad en quién estarás pensando, sí, por favor, pásamelo cuando puedas. Mira, se me fue ahora, pero es un nombre breve. ¿Era uno del Círculo de Viena que quedó un poco relegado? Sí, y del Círculo de Viena también tenés un montón de autores que anticiparon algunas de esas cuestiones, no hay homogeneidad. No, ¿sí? Para nada, claro. En ese sentido, claro. Y no necesariamente todo su análisis, pero algo de lo que haya dicho que es iluminador, que sirve para repensarlo, sí. Perdón, ¿Fleck? Fleck, sí. Fleck. Ah, Fleck. Pensaban en Fleck, sí. Fleck, sí. Es interesante la lectura de Fleck. Es el primero que menciona algo acerca de... De hecho, aparentemente anticipó cosas que después trabajó, por ejemplo, Kuhn. Sí, Kuhn lo menciona como uno de sus, digamos, sus lecturas preferidas, sí. Sí, totalmente, sí. Puede ser Fleck también. Hasta lo que he visto de Fleck, que me pareció muy interesante en ese sentido, es como él indica que hay un consenso por parte de la comunidad científica para crear un problema científico. Digamos que no son preguntas que surgen objetivamente, sino que hay un contexto que hace que una pregunta sea relevante en un momento y ese objeto de conocimiento se construye por parte de una comunidad. Y en ese sentido, bueno, anticipa algunas de las cuestiones que después aborda Kuhn. Está bien. Y como no está sistematizado, porque son, digamos, aportes que no dan a una teoría tan sistemática como la de Kuhn, dentro de las imprecisiones de Kuhn, ofrece un marco de referencia. Entonces, a veces, para, digamos, objetos de estudios que no son aptos de ser analizados desde todo un marco teórico, esos autores ofrecen alguna que otra herramienta que sirve para ver esto con estos ojos. Sí. Ok. Bien. Muy bien, gracias. Bien, está en la lista Gabriela. Bueno, hola Mercedes, hola compañeros. Yo estuve viendo las devoluciones que me marcaste, me sirvieron mucho para pensar cómo reformular el trabajo y tenía un par de preguntas, algunas que tienen que ver más con cómo amoldo la idea para que la acepten en el posgrado y otras con temas más administrativos. Lo que me marcaste vos es que los objetivos, bueno, en principio no están precisamente formulados, y esto es lo del tiempo, ¿no? De si en 2 años voy a poder hacer esa investigación. Sí. Para mí eso se salda marcando, creo que vienen algunos proyectos de tesis, marcando que es una selección bibliográfica, no que me voy a dedicar a leer la obra de todos estos autores, sino que de toda la obra de estos autores yo voy a seleccionar solo algunos textos. ¿Ese comentario de amplitud te lo hice en el problema? Creo que sí, ya me fijo. No, de los objetivos. En los objetivos, creo. Sí. Bien, no me quedaba claro cuáles de todas esas cuestiones que mencionabas al final de la delimitación del problema, no me quedaba claro cuál de esas cuestiones es la que expresaba el problema concreto. Y en función de eso, cuando analizo el objetivo, trato de ver si en el objetivo me queda más claro a cuál. Y en el objetivo, lo que noté, dice, la presente propuesta sostiene la hipótesis de que la adopción del principio de simetría supone una ruptura epistemológica. Bueno, primero, esa sería la hipótesis. El objetivo general del trabajo es analizar la propuesta epistemológica del programa fuerte, el programa empírico y la teoría de actor red y el programa SCOP. Sí, son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Concepciones en donde vos analizás el principio de simetría. Desde el desconocimiento de lo que abarcan esas secciones, yo puedo, así a simple vista, decir, esto parece ser muy amplio. Sí. Y eso si eso supone para vos lecturas mínimas o acotadas, bueno, esa es una cuestión que vos decidirás, pero
Y en todo caso, alguien que trabaje con estas cuestiones también te puede decir, bueno, sí, es muy amplio o no, creo que lo podés hacer en dos años, porque de repente ya tenés análisis de esa relación en este y este otro programa, y vos necesitarías vincular esos análisis con esto. Ya tenés un punto de partida. Hay algo que ya está hecho y sobre eso vos te apoyás, ¿sí? Sí. Y lo que yo te puse ahí en cuanto al objetivo es que es posible en los tiempos previstos alcanzar todo lo necesario para lograr cumplimentar el análisis que se propone en estas propuestas. ¿Tiene un propósito o un punto de partida? Por eso te dije, hay algo que ya se hizo de esto y vos lo continuás con este aporte, o es nuevo, es la primera vez que se analiza el principio de simetría en esos, ¿sí? En esos programas. Entonces, si es así, desconociendo esos programas, yo podría plantear la posibilidad de que va a ser posible de repente, pero no a un nivel de profundidad por ahí deseable, ¿sí? Sí, o sea, el objetivo es sistematizar. Me acuerdo que en algún taller vos habías dicho como que una tesis de maestría podía tener como objetivo sistematizar una discusión. La tuya es de maestría. Sí. Sí, como objetivo vos podés plantear como un adecuado estado del arte, ¿sí? Ordenar esa información. Pero que sea de maestría no quiere decir que vayas a perder precisión en eso, que vas a hacer algo muy amplio. Es decir, lo que vas a hacer no agrega conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En la tesis de maestría vos aportás algo que puede ser una elucidación, un ordenamiento, una clasificación que sirva, ¿sí? Pero de lo ya dado. Más allá de esa clarificación o de ese ordenamiento de información, que es loable porque le permite o te da pie para después avanzar en otro trabajo, a vos o a cualquier investigador dentro del área, porque ya tiene ese ordenamiento hecho por vos. La diferencia con una tesis de posgrado es que vos decís algo. A mí me parece que dentro de esta tesis vos tenés posibilidades de, con lo que vas a investigar, de decir algo, ¿sí? Dentro de ese debate. Pero como es una tesis de maestría, bueno, eso no quiere decir que vayas a tomar todos esos autores. Y en todo caso, analizar la propuesta metodológica del programa Forever y además de eso, el objetivo era analizarlo en relación al principio de simetría. Sí. Podés analizarlo en general. Entonces, podés decir, en todo caso, en el objetivo, para que siga siendo, digamos, en las pretensiones una tesis de maestría y que esté bien, es analizar o establecer cómo aparece, cómo es usado, cuál es la función que tiene el principio de simetría en tal y cual programa. Genial, ¿sí? genial, sí, es eso lo que quiero hacer. Y quería preguntarte si hace falta un marco teórico para ordenar una discusión, o para... Bueno, siempre que vos estableces algún tipo de clasificación, usás un criterio. Ok. ¿Sí? Okay. Entonces, vos lo que vas a hacer es distinguir cómo aparece el principio de simetría en cada uno de esos, pero no podés tomar puntos de partida diferentes para cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo aparece en relación a qué el principio de simetría en este programa? ¿Cómo aparece en relación con esto mismo el principio de simetría en este otro programa? ¿Sí? Utilizando por lo menos siempre el mismo criterio. Puede ser el criterio metodológico, un criterio lógico o un criterio de articulación. Elegí cuál te sirva, pero fíjate en pensar, ¿sí? ¿Qué concepción, no concepción filosófica, pero qué concepto, qué cuestión propia, digamos, de la metodología podés usar como criterio para poder evaluar cómo funciona el principio de simetría acá, porque si no se te va a hacer muy grande. Sí. Entonces, tenés que encontrar cuál sería el criterio de clasificación. El criterio es, no sé, la heurística que genera ese principio dentro de cada programa, ¿sí? Y entonces ahí revisás todos los autores que han trabajado con cuestiones de heurística o cómo es usado dentro del contexto de un programa o de una teoría o un principio, y elegís uno. Y siempre te tenés a ese criterio. ¿Por qué? Porque así sí es muy general. Es analizar cada uno de los programas, no hay... Y vos que lo querés analizar en relación al principio de simetría. Claro. Si tu impresión es, por ejemplo, ¿no? Que en la propuesta del programa fuerte, el principio de simetría, ¿cómo aparece? ¿Cómo considerás vos que aparece? ¿Cuál sería? Acá, perdón, en la hipótesis decís, la adopción del principio de simetría supone una ruptura epistemológica con los programas clásicos de estudio de la ciencia y, a su vez, una continuidad entre las diversas teorías que lo adoptan. Bueno, de esa primera hipótesis tenés que ir buscando cuál sería el criterio. Porque claramente
vos das por sentado que el principio de simetría en las concepciones, o la ausencia de ese principio en las concepciones clásicas, ¿sí? Tiene una razón de ser, una funcionalidad, se explica de cierta manera, y la presencia de o cambian cosas en función de si está o no está el principio. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué cosas son las que cambian? Cambia la metodología, cambia la manera, cambian los aspectos de la ciencia que se analizan, cambia la herramienta de análisis de las teorías. ¿Qué cosa está cambiando? Entonces, en ese sentido, vos tenés que ir buscando cuál es el criterio. Ok. ¿Sí? Después quería preguntarte, hasta la entrega del trabajo es hasta marzo, pero se puede enviar antes. Sí, claro, sí. La carpeta ya está abierta y tenían el link ustedes. Ok. Yo creo que les di plazo el 3 de marzo o 2 de marzo, con lo cual hasta ese momento no voy a abrirlos, de manera que si lo suben y en el verano se dan cuenta de que, bueno, están ahí online para poder modificarlo, hacer las modificaciones. En el momento que yo les diga, listo, bueno, bajo todo y empiezo a revisarlo, no suban nuevas modificaciones porque probablemente no las vea. Genial. Y después sobre los pasos a seguir, primero hay que presentar una nota de pertinencia del tema y el director, después el proyecto de tesis y después finalmente la tesis. Sí. Bien, genial. ¿Y para hacer esos pasos hay que tener todo el analítico ya completo? No, las materias todas cursadas hasta la presentación del plan, vos no necesitas tener todas las materias aprobadas, sí cursadas. Sí. ¿Y cuando presento el plan, sí tienen que estar todas aprobadas? Cuando presentás el trabajo final. Genial. No, para el plan no es necesario que tengas cumplimentadas todas las materias en el analítico, o sea, impactadas en el analítico todas las materias. Solo para presentar la tesis. Exacto, cuando ya presentás el trabajo final, sí tiene que estar todo eso. Ok, genial. Para presentar la pertinencia de tema y la propuesta de un director, necesitas solo un resumen breve para que analicen eso y te recomienden si está bien o no, si te avalen si está bien o no el tema, o si es necesario que amplíes alguna de las discusiones, si te falta un marco filosófico más amplio, si te falta delimitar el problema, lo que fuera, pero es un resumen breve. Tratamos de que en el resumen del trabajo final, que ustedes me tienen que entregar a mí, que en ese resumen esté contenido, no un resumen del tema, sino un resumen del plan. Con lo cual, tiene que aparecer cuál es el tema, cuál es el problema, cuál es la hipótesis, cuál es el objetivo y el marco teórico. Ok. Enunciado. Y ese mismo resumen puede ser el que se presenta como pertinencia de tema. Cuando te dicen sí está bien el tema, o sí está bien el tema y está bien el director, seguí avanzando con esto, terminás de pulir el proyecto de tesis y lo mandás con el aval del director. Ok. Y sobre la extensión de la tesis de maestría, vos habías dicho como 150 páginas, ¿no? Puede ser una extensión. 110, 100 páginas. Obviamente en 50 páginas no creo que se pueda hacer demasiado, pero sí es un promedio más o menos de entre 100 y 150 páginas es una tesis de maestría que va a estar bastante bien. Okay. Por supuesto, el número no hace a la tesis ni a la calidad, digamos. Por eso trato de no tirarle número de páginas. Pero sí está claro que en 50 páginas hay un capítulo que faltó, porque sí, depende después, si hay mucha documentación, si hay imágenes, si hay gráficos, si hay mucha más bibliografía para aportar, entonces sí, por ahí se te hacen 200 páginas, pero no es necesario escribir 200 páginas y lo fundamental y lo concreto ya se dijo, ¿sí? Ok, bueno, de mi lado eso es todo, gracias Mercedes. Bueno, Cristian. Buen día a todos, ¿cómo andan? Hola Mercedes. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, antes que nada, gracias por los comentarios y las correcciones, la verdad me sirvió mucho. Tengo una sola pregunta nomás, que estaba relacionada más que nada con mi complicación a la hora de elaborar el problema y la pregunta, que ahí tuvimos una interacción. Y como decía el compañero anterior, más que nada, para llevarlo al llano, te quiero explicar más que nada qué es lo que me propongo, porque quizás puede ser más claro. Yo en líneas generales lo que quiero analizar es el estatus epistémico del management. El management es un concepto anglosajón que se utiliza mucho en las escuelas de negocio, más en América Latina está asociado a la administración, la gestión y demás. Y si bien es un tema que puede sonar un poco trillado, porque se ha escrito algo, yo lo hago porque estamos notando en ciertas investigaciones por parte de algunos alumnos de másters en negocio y en administración, cierta relativización de posturas epistemológicas y es necesario desarrollar
la comprensión de esos compromisos epistemológicos. ¿Qué es lo que hago para llevarlo a un terreno más novedoso, algo que no se escribió? Lo llevo al marco teórico de Hasok Chang. Hasok Chang es un filósofo e historiador de la ciencia de Cambridge, que viene a proponer un realismo pragmático, que tiene antecedentes del pragmatismo de William James, Dewey y algo de Peirce. Yo me apoyo mucho porque mi tesis de licenciatura en filosofía está basada en pragmatismo y en John Dewey, y es un marco teórico donde me siento súper cómodo. Y este Hasok Chang, a través de la historia de la ciencia, trayendo casos de cómo se medía la historia de la medición de la temperatura o la creación de conceptos científicos de cómo H2O termina transformándose en el concepto de agua y demás, lo que intento querer demostrar en la hipótesis es que el management puede tener una nueva reinterpretación como ciencia práctica orientada a la acción, donde la coherencia operacional, que es un concepto que usa mucho Hasok Chang, reemplaza la búsqueda de verdades universales y la verdad por correspondencia. O sea, en líneas generales lo tengo armado así. Sé que quizás yo puse quizás al principio el tema de los compromisos epistemológicos y quizás a vos te disparó que era la pregunta del problema. Creo que ahí fue un error de redacción, pero más que nada era para contarte esto y pensar si tengo que reformular algo y cómo lo es. Sí, está bien. En líneas generales me parece la cuestión que estás planteando es, acá estoy leyendo el comentario tuyo, es el estatus epistemológico de ese área, ¿sí?, de investigación, si es una ciencia o no, y para eso buscar, ¿sí?, otro criterio, ¿sí?, de poder identificar las características propias de un área disciplinar para poder asignarle de algún modo un estatus, ¿sí?, de cientificidad, que obviamente es un debate que, por lo que lo tenés a Leandro incluso como director, es un debate que se da en muchas áreas disciplinares, por ejemplo, también en el derecho, que tiene que ver con que encontrarle el estatus disciplinar a veces implica no linkearla necesariamente a características propias de una disciplina científica como la física, pero sí a una tecnología, ¿sí? Entonces, en lugar de distinguir entre ciencia práctica o no desarrollo científico, porque en realidad utilizan desarrollos científicos de otros y las aplican, bueno, encontrarle un estatus de cientificidad a partir de identificar aspectos tecnológicos dentro de ese área. Sí, Mario Bunge habla de eso precisamente. Claro, me parece que está bien, que el problema o el tema está dentro de las pertinencias, porque es la indagación del estatus epistemológico de un área de conocimiento desde análisis que se vienen haciendo, ¿sí?, en muchas áreas de conocimiento que no son necesariamente las ciencias básicas o las tradicionales y que encuentran el recurso, ¿sí?, de apelar a todos estos estudios o análisis de tipo tecnológico para justificar la cientificidad. Me parece que en eso está bien. En el caso si vos advertís que donde aparece, porque justamente hay una pregunta, ¿sí?, indirecta, ahí en ese párrafo donde yo lo marqué. Entonces yo busqué de alguna manera la formulación del problema en esa pregunta. Si eso, ¿sí?, me despertó a mí esa confusión y vos decís que estaba mencionado en el párrafo anterior, entonces ver cómo reformulás eso para que te lleve a poder decirlo de manera más concreta. Porque en algún punto me parecía que con el tema de los compromisos epistemológicos podía entrever que estaba más o menos bien lo que vos querías hacer, pero que por lo menos el modo en el que lo estabas formulando quedaba un poco impreciso, ¿sí? Entonces, es eso, mejorar un poco la redacción para aclarar qué es lo que vos querés decir. Y te sirve un poco esto, de que lo lea alguien que no está necesariamente en tu cabeza, ni que tiene esa idea ordenada, para ver si a esa persona le queda claro o no. Claro. A mí no me quedaba claro que ese sea el problema, y me parece solamente eso, que tenés que repensar cómo escribís eso para que la pregunta sea más concreta. Pero después me parece que estaba bien, estás trabajando con alguien que te va a guiar bien en la cuestión y en los textos, me parece que el marco teórico está bien, con lo cual son las cuestiones que señalé y que vos... ¿Y la hipótesis? La hipótesis tendría que ser cuál es tu respuesta a ese problema. Perfecto, o sea, ok, porque yo había también puesto hipótesis complementarias y demás, después las saqué por las dudas para armar, ajustarme al programa, y a veces menos es más. Bueno, mirá, vos acá me decís, el foco de la investigación o las preguntas que de alguna manera estarían integrando el problema es
el management es una ciencia, es un arte, es una práctica. Bueno, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta que vos crees? Una ciencia práctica enfocada a la acción. Bueno, entonces, esa sería la hipótesis. Perfecto. Bien. Si vos Sí, crees ahora que tenés algún que otro argumento que te hacen pensar en eso, entonces esa sería la hipótesis. Y a partir de eso, tenés que pensar entonces cuál sería la pregunta a la que esa hipótesis responde. Perfecto. ¿Sí? Clarísimo, Mercedes. Mil gracias. Bien. No, por favor. Alicia, estamos. ¿Estás ahí, Alicia? Hay dos Alicias, me parece que primero es Río. Perdón, Alicia Río. Me olvidé, sí. Es que te tenías mucho más abajo en la lista. La tengo Alicia, después Liliana, Cristina y después viene vos, Alicia. Dale. Hola, buenos días a todos. Gracias, profe, por la corrección. Por ahí yo tenía el problema en cuanto al problema, justamente, en la redacción del problema. Y yo por ahí lo que interpreté, yo volví a armar en base a lo que me corregiste, profe. Y por ahí el problema, me propuse, la racionalidad presupuesta en Kuhn puede ser analizada a la luz del concepto de racionalidad dialógica. ¿Puede ser así o no? ¿Lo cambiaste acá o es en el comentario que me hiciste? El comentario que me hiciste. No, es lo que le estoy preguntando ahora, porque armé así, en base a la corrección que usted me hizo, lo armé porque después. estoy mirando tu trabajo acá y los comentarios que me hiciste a los señalamientos que yo te hice. En el problema, tal como lo presentamos primero, espera. Perdón, estoy con el, perdón, que abrí el de la otra Alicia. Alicia Ríos. Dice, la pregunta concreta que vos hacías es, ¿puede la racionalidad dialógica ser parte del quehacer científico en diferentes periodos de la ciencia según el enfoque de Kuhn? Y yo te puse, lo que se analiza no es si la racionalidad subyacente en Kuhn es o no de tipo dialógica, ¿verdad? Sí, entonces, perdón. Entonces, en base a eso, por ahí yo volví a rearmar, y es lo que le pregunté recién, si puede ser el problema. La racionalidad presupuesta en Kuhn puede ser analizada a la luz del concepto de racionalidad dialógica. Sí, eso me parece que era más ajustado a lo que vos querías decir. Sí, por eso, y por ahí, y bueno, después, sí. Porque vos lo que analizaste, según recuerdo en la tesis de maestría, era si el concepto de racionalidad dialógica se ajusta a la racionalidad de la que habla Popper, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, lo que estás haciendo ahora es si este es el mismo que puede aplicarse para entender la racionalidad en Kuhn. En Kuhn, sí, eso es. Y en base a eso voy a tener que armar el objetivo general y también la hipótesis. Sí. Eso creo que fue lo que más me marcó, profe, en mi trabajo. Sí, eso. Y el hecho de que la racionalidad dialógica es un concepto que ya está introducido y que te sirvió, ¿sí? Que no es un concepto que creaste vos, es un concepto que lo tomás de otro autor o de otros autores y te sirvió para capturar el modo en el que entiende la racionalidad Popper. Sí, y que ahora lo que te propones ahora es ver si ese mismo concepto te sirve para elucidar el modo en el que Kuhn entiende la racionalidad. Sí. No voy a hacer ningún tipo de apreciación respecto de si me parece que si es correcto o no, primero porque no conozco nada del concepto de racionalidad dialógica, ¿sí? Pero no podría decirte si me parece que tiene pinta de que te va a servir o no, pero si tenés algunos datos que te hacen pensar en que ese mismo concepto te puede servir, ¿sí? Sí, profe, entonces, porque por ahí sí yo había notado, ¿no? Que la racionalidad científica que propone Kuhn presupone un tipo de racionalidad dialógica, dado que las decisiones que toma la comunidad científica no son individuales, sino que son decisiones intersubjetivas. Sobre todo en el periodo de ciencia normal, cuando la comunidad científica sí debate ideas, dialoga entre sí. Por ese lado quería ir, profe. No sé si estará... Bien, entonces, no solo en función de eso, revisá si en el estado de la cuestión estás citando o documentando aquellos trabajos o análisis que han hecho acerca de la racionalidad en Kuhn. Sí, yo cité eso, profe. Me basé en eso, por ahí, sí. Bien. Me basé en eso, profe. Perfecto. Entonces, y incluso en el objetivo lo tendrías que modificar, es analizar el concepto de racionalidad. Claro, sí. En los diferentes periodos de ciencia, no.
estás hablando de los periodos de ciencia de CUM. Ah, claro, dice esa aclaración. Sí. La declaración busca analizarlo en CUM. Entonces, Sí. ¿cómo es la racionalidad en la ciencia normal? ¿Cómo es la racionalidad en ciencia extraordinaria? Sí, en esos periodos. Sí, profe. Ok. Y, Sí, y eso me parece que era las correcciones que me hizo en base al problema, el objetivo general y la hipótesis, más que nada. Ok. Sí, y algunos, sí, es eso. Incluso la hipótesis, la racionalidad dialógica puede ser parte del quehacer científico en diferentes periodos de la ciencia, porque las respuestas a las preguntas específicas planteadas ofrecen argumentos que pueden reconstruir en el ámbito de la hipótesis tiene que ser más arriesgada. Sí, profe, sí. Porque al cambiar el problema, por ahí voy a tener que armar más, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, está bien, sí, está bien. Gracias. Y está bien, yo creo que tendría pertinencia dentro de... Es un análisis de filosofía general de la ciencia, porque vos analizás el concepto de racionalidad en Kuhn desde un concepto que te pareció práctico, benévolo, para poder analizar otra noción de racionalidad, y está bien. Muchísimas gracias, profe. Bien. Igualmente, por más que yo les digo a ustedes, está bien, me parece que está bien la pertinencia, obviamente manden igual la pertinencia, porque no soy la única que decide eso. Sí. Pero ya les puedo anticipar que es un tema que entra dentro de los... En general, creo que todos se fueron un poco ajustando a la pertinencia. Dale. Algún que otro podrá sufrir algún tipo de comentario, bueno, ajuste más en esto, busque más para este lado o algo por el estilo, pero en general, todos los temas que fueron ofreciendo ustedes, ninguno me parece que sea de entrada ya, no, esto no es un tema dentro de pertinencia, ¿sí? Gracias, profe. Ok, de nada. Liliana, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Hola. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy con una compu nueva porque la otra fracasó, ya no andaba más. Y no puedo descargar bien el documento con los comentarios, pero algo recuerdo de los comentarios que había leído en Google. Así que si me querés hacer una devolución general, para mí buenísimo, porque sé que estoy planteando un temita difícil, que me va a llevar tiempo, pero a su vez es un desafío que me gusta mucho y que proviene de mis investigaciones anteriores, digamos. Tesis de maestría. Tengo dos archivos tuyos. Acá. Hay uno donde dice el comentario. Ahí va, te escucho. Dice, ok, si en la hipótesis, la interpretación del saber como experiencia hermenéutica en Gadamer y como crítica de las estructuras de poder saber en Foucault configuran dos enfoques complementarios, donde el primero privilegia la comprensión y el diálogo para la construcción de verdades situadas, mientras que el segundo expone el conocimiento como un mecanismo de control y subjetivación. Y yo te puse, si esta es la hipótesis que guía la investigación, entonces debe tratarse de una afirmación nueva, es decir, no debe haber sido dicha por ningún otro autor. Si esto ya es aceptado en el debate, entonces no es la hipótesis en el sentido que aquí tomamos. ¿Es así? Esa hipótesis que vos planteabas, ¿es algo que se consensúa en los debates en torno a Gadamer y Foucault? ¿O es algo que vos estás diciendo que hasta ahora no lo dijo nadie? Es algo que yo estoy diciendo. Perfecto. No está consensuado porque ni los Foucaultianos reconocen el aporte de Gadamer en Foucault, ya que Foucault tampoco lo reconocía, ni tampoco a Gadamer le interesaba el postestructuralismo francés. Okay. Entonces, ninguno de sus intérpretes aborda este tema. Es como que están en líneas bien distintas. Bien, entonces, si se trata de lo primero, entonces hay que poder reconstruir la pregunta que está respondiendo en orden a desarrollar más adecuadamente la enunciación y la formulación del problema. Si esa es la hipótesis y lo que vos estás diciendo es novedoso porque no hubo esa complementariedad, entonces en la pregunta problema, donde vos planteabas en suma, la confrontación y la convergencia entre la hermenéutica gadameriana y la analítica foucaultiana respecto del saber y la interpretación representan una tensión productiva que motiva investigaciones. Bien, bueno, vos tendrías que poder formular cuál sería la pregunta. ¿Hay un divorcio de alguna manera? ¿Hay una diferencia insalvable entre esas dos concepciones? ¿O puede plantearse una complementariedad? Y en función de esa pregunta tiene que haber la enunciación de ese problema que suponga afirmaciones dentro del debate acerca de si son irreconciliables esas posturas o si no tienen nada que ver una con la otra o si hay alguna complementariedad. Algo que despierte la necesidad de hacerse esa pregunta. ¿Son complementarias o no? Para que tu respuesta sea, sí, son complementarias. Y se complementan en este sentido.
O bien, tomar en la enunciación autores que ya hayan hablado de esa complementariedad sin poder enunciar en relación de qué son complementarias, para que vos digas, si son complementarias, en qué sentido lo son, y que tu respuesta entonces sea la hipótesis. Son complementarias en relación a esto. Se complementan, una aportando tal cosa, la otra aportando lo otro. ¿Me explico? Sí. Entonces, ese es el punto. Siempre, fíjense que cuando les cuesta reformular el problema, si la hipótesis estaba más o menos bien, o si esta es la respuesta que ustedes quieren dar, bueno, a partir de ahí desarrollen el problema. La pregunta tendría que ser esa, y el objetivo general es analizar. El objetivo general, vos pusiste analizar el concepto de saber como producción de verdad y experiencia interpretativas en la filosofía de Gadamer y Foucault, explorando las implicancias de sus enfoques en los procesos de subjetivación y la configuración. Bueno, por ahí podés reformularlo ese objetivo, porque si la pregunta es, ¿son complementarias o están disociadas? ¿Sí? ¿Tienen algo en común? ¿En algo se complementan o no? ¿O se oponen radicalmente? ¿Sí? ¿O no pueden construir nada en complemento? Entonces, el objetivo sería analizar, ¿sí?, esas dos, ¿sí?, posiciones o ese concepto de saber en ambos marcos filosóficos, en pos de establecer una comparación o en pos de explicitar o establecer, ¿sí?, cuál es la complementariedad, qué elementos hacen a la complementariedad. Porque tu hipótesis va a decir, la complementariedad entre estos dos enfoques supone esto y esto, ¿sí? Sí. Gadamer aporta tal cosa, Foucault aporta tal otra. Bien. ¿Sí? Sí. Y en función de eso, los objetivos específicos también tenés que desarmarlos. Es decir, bueno, analizar el concepto de poder en Gadamer, o establecer, o identificar, caracterizar el concepto de saber en Gadamer, caracterizar el concepto de saber en Foucault, y así, de manera tal que esos objetivos específicos te permitan, una vez cumplimentados, tener listo el general. Ok. El punto de partida ahí sobre el que tenés que trabajar es de la hipótesis para lo demás. Y O sea que empiezo dándole un giro a todo lo que llevo trabajado hacia arriba con las observaciones que vos me das hacia abajo. Exacto. Es donde vuelvo a reformular. Exacto, para darle conexión. Ajá. Exacto, para darle conexión, sí. Uh-huh. Por supuesto que vos analizás en el marco teórico, vos tomás a Gadamer y a Foucault, pero Sí. Gadamer y Foucault son textos primarios. Gadamer y Foucault son los autores que vos vas a analizar, son tu objeto de estudio. Son mi objeto, sí. Sí, entonces el marco teórico tendría que ser autores que te permitan entender, porque interpretar a Gadamer... Exactamente esa fuente. Uh-huh. Exactamente, tal cual. ¿Sí? Es más, toda esa información que vos pones de Foucault y de Gadamer podría servirte en parte para poder enunciar el problema. Gadamer dice tal cosa, Foucault dice tal otra, estos autores han planteado que son irreconciliables, estos autores han planteado que esta noción acá genera un complemento, y la pregunta que me hago es, ¿genera un complemento o no? Y si lo hace, ¿en qué sentido? Y entonces tu respuesta es sí, genera un complemento y lo hacen en este aspecto. Ajá. Me va a costar conseguir director para ese abordaje. Podés cuando elevás a comisión la pertinencia de tema, podés pedir que te sugieran director. Bien. En Córdoba hay bastante gente que trabaja con Foucault en cuestiones de tipo epistemológicas, que podría aportarte, y bueno, filosóficamente Gadamer ha sido bastante trabajado, con lo cual, bueno, alguna recomendación podrías tener. Claro. Pero estamos hablando de gente que ha trabajado estos autores sin abordarlos en conjunto. Esa es mi preocupación. Pero bueno. Por ahí te sirve entonces tener director y codirector, alguien que te oriente desde el punto de vista de Foucault y alguien que haya trabajado Gadamer, pero siempre en relación más cercano a, digamos, la hermenéutica desde las concepciones, por ejemplo, de las ciencias sociales. Uh-huh. Bien. Bien. Bueno. Me voy a divertir. Sí. De los temas es el que sinceramente te puedo decir que es el más complejo o difícil dentro de las pertinencias. Pero no está anulada la posibilidad de que se analice una cuestión epistemológica como el saber y cómo se construye el saber, porque esa es una cuestión epistemológica, desde esos autores. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Me voy a divertir un montón.
Bueno, seguimos avanzando. Muy bien, gracias. Entonces el comentario está bien. Sí, gracias totales. Bien. Osvaldo. No, Jota. Ah, Cristina, ¿por qué me Sí, apareció Osvaldo? Jota. Bueno, no importa, es lo me mismo, bajaron no la importa. mano. Alicia bajó la mano y... No importa. No, vamos a respetar el orden. Cristina. Sí, yo le quería dar gracias por la corrección, me fue muy útil y quería preguntarle una sola cosa. Para presentar la pertinencia del tema, ¿es necesario tener aprobado el proyecto primero? No, al revés. Vos la pertinencia del tema la mandás para que te digan si el tema está bien, si tiene sentido que vos sigas trabajando sobre ese plan. Ah, bien. Eso, bien, muchas gracias. Bien, pero tu tema está dentro de las pertinencias. Vos analizás un problema de tipo biológico y tu marco teórico era CUM. Hay que refinar ahí el problema, precisar algunos términos, porque noté que usabas un lenguaje sobre CUM que era demasiado, digamos, de monográfico, ¿sí? Bueno, porque no vas a hablar con alguien que no conoce CUM, digamos, vas a hablar con analistas que conocen CUM, entonces, digamos, algunas cosas se pueden pasar por alto, pero, bueno, fíjense el uso de términos, a veces aparecían varias veces acá la cuestión del estatus epistemológico, ¿qué están entendiendo por el estatus epistemológico? En general, nosotros lo entendemos como el estatus de cientificidad, pero puede ser el lugar que ocupa dentro de una teoría eso, si es una aplicación, si es la ley, si es un modelo. Entonces, eso, la precisión de los términos, porque los filósofos solemos ser bastante puntillosos con eso. No se demuestran cosas en filosofía, se argumentan. Se argumentan y entonces eviten esas expresiones del tipo queremos demostrar que no vamos a demostrar nunca nada. Es suficiente con que podamos aportar buenos argumentos e intentar con esos argumentos defenderlo más seriamente, ¿sí? Algo. Y por eso a veces cuando se hace notar el tema de que esto es muy amplio, es que lo que se va a decir no termina de tener mucha profundidad como para que el resto diga, miren, esto ya lo discutió fulano, digamos, no hay mucho más para rascar acá, ya sacó todo lo que había que sacar y vio todo lo que había que ver acá y sobre esto nos vamos a apoyar. Esa es la manera de que lo referencien a uno, ¿sí? Si uno dice un poco las cosas de manera general, la verdad es que no ahondó demasiado. Y muchas veces, siempre, el conocimiento es colectivo. Nosotros no siempre empezamos desde la nada. Empezamos desde algo que haya dejado otro y eso que utilizamos es lo que seleccionamos como lo más serio, lo más preciso, ¿no? O sea, no se quedó en la superficie, sino que ahondó un poco más y entonces en eso podemos confiar para decir, no necesito ir a ver yo esto mismo porque confío en que esto se vio con precisión acá y entonces desde ese lugar uno encuentra el reconocimiento de que su aporte es serio y sobre eso se puede uno apoyar para poder avanzar hacia otra cosa. Entonces, el lenguaje tiene que ser preciso, si utilizamos expresiones de Kuhn, todo el tiempo referenciar, digamos, con precisión esos términos, ajustarnos a esa escritura de tipo filosófica o académica, ¿sí? En este caso. Bien, muchas gracias. De nada, Cristina. Bueno, vamos con la otra Alicia, Osvaldo, si te parece, y dejamos... Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, también muchas gracias por la devolución, porque también me clarificó lo perdida que estoy en un bosque de autores y de cosas. Plantas. Estás perdida en un bosque de plantas. Totalmente acorde con mi tema. De plantas pintadas. No, pero está bien. Está bien igual. Tu tema es interesante. Es difícil, me parece a mí, porque te gusta todo. Sí. Y empecé con una idea y me copé con otra, entonces me di cuenta que yo mantuve mi idea al principio y después me derivé y me fui para otro lado. Claro, sí, entonces, yo te contesté, viste, en un mail después, no sé si lo viste, justamente eso, que me había servido mucho tu devolución para darme cuenta de cómo me empecé a derivar y me empezó a interesar otra cosa y cómo de golpe vi la pila de libros que tengo acá al lado, que son los que abandoné porque me copé con lo segundo y ahora decido volver a la idea original, que me parece que es más clara. Bien, eso es un proceso discursivo que pasa.
Sí. Totalmente. Nos pasa todo cuando empezamos a plantear, y es, en parte, porque todo lo que queremos indagar nos gusta, porque a medida que vamos leyendo vamos encontrando que había aspectos, cuestiones que no conocíamos y que ahora las descubrimos y entonces también nos gustan, y en algún punto tenemos que hacer una selección y decir, bueno, ahora voy a hacer esto. Y eso no quiere decir que yo no me anote incluso, tal vez después en el resto de la vida pero nos queda como la sensación de que, no, ahora voy a hacer esto, pero después me voy a anotar que voy a investigar esto y aquello, lo otro, y lo voy a seguir investigando después, pero para la tesis tengo que elegir una de esas cuestiones. Sí, voy a volver a la idea original, que creo que estoy mejor documentada, porque bien, la segunda parte se deriva mucho a historia del arte, de alguna manera. Entonces voy a volver a la fuente, que tiene que ver con las representaciones diagramáticas, ese tipo de cuestiones, que es más, que se puede hacer una línea y ver también cómo la tecnología fue cambiando las representaciones, pero no meterme en lo último. Y realmente hay más filósofos de la ciencia que analizan esa primera parte, aunque hay historiadores del arte, como Kemp, que estuve nombrando, que trabaja y cita bastante a Kuhn. Pero bueno, lo voy a por ahí leer un poco más, a ver qué puedo tomar de él. Claro, se abrió todo un mundo de posibilidades para escribir cosas. Eso no quiere decir, digamos, si uno quiere, digamos, como consejo, si uno quiere no perder todo eso porque le gustaría escribirlo, porque ve que todo lo que está haciendo podría tener implicancias para discusiones posteriores, al final de la tesis puede escribir un capítulo que sea todos los aspectos, cuestiones que están relacionadas con ese asunto que podrían seguir abordándose como líneas de investigación después de lo que vos hiciste. Y eso estaría fenomenal, porque es una manera de que uno tiene de poder decantar eso que vio y que le pareció interesante y no perderlo, y también mostrar en el caso de la tesis que lo que vos estás investigando es una punta, un asunto en un contexto de discusiones y de asuntos que es muy amplio y que está abierto para discusiones, ¿sí? Te hago una pregunta. ¿Se podría incluir en la tesis, no sé, algún tipo de instrumento de análisis de imágenes desde el punto de vista epistemológico? No sé si eso es posible, no. ¿A qué te referís con instrumento de análisis de imágenes? No sé, como cosas que uno tendría que prestar atención cuando mira una imagen en ciencias. Desde ese punto, ¿se puede? El diseño de un instrumento, no sé, por ahí estoy delirando, pero... ¿Pero eso te sirve para argumentar en favor de tu hipótesis? Y habría que ver. Se me fue ocurriendo ahora, pero bueno. Como anexos pueden ser sumados. La pregunta es si ese anexo, digamos, te sirve. Un anexo de ulteriores discusiones que se abren o que existen y sobre las que esto podría seguir, digamos, progresando en la discusión, sí, sería interesante. Es un anexo nada más. Yo creo que ya por el tema que vos trabajás, por las imágenes, por lo interesante que suele ser, tu tesis ya sería muy buena, muy encantadora, por decirlo así, para un evaluador. Porque no es necesariamente un análisis riguroso de conceptos, sino que te abre a conocer cosas. O sea, cualquier filósofo de la biología estaría encantado con leer tu tesis, le parecería buenísimo porque ve imágenes, porque descubre cosas y cuestiones de ese tipo. Con lo cual, no le pongas más formalismo desde el que necesita. Vos trabajás sobre representación. Es verdad que tenés más filósofos de la ciencia que trabajan sobre representación y el concepto de representación es central en la filosofía de la ciencia, en los debates más actuales, con lo cual es de los problemas que vos te planteaste el que más se ajusta a las herramientas con las que vos tendrías que trabajar o con las que vos tenés que mostrar destreza en haber aprendido esas herramientas, porque lo que se intenta es que en la tesis ustedes muestren que la formación que tuvieron finalmente tiene sus frutos porque encontraron cómo utilizar esa herramienta de una manera fructífera para ampliar el saber, para esclarecer cuestiones. Entonces, tenés que mostrar que sabés manejar esa herramienta, que lograste una apropiación de esa herramienta y una utilización, digamos, beneficiosa para el saber, y entonces, bueno, trabajá con esos autores de representación. Perfecto, tu objeto de estudio, lo que vos tenés sobre la mesa son las imágenes. Entonces, trata de siempre mantenerte del lado de que vos no estás arriba de la mesa con las imágenes, estás afuera con la herramienta de los análisis filosóficos para analizar ese problema. Perfecto. O sea, el problema, digamos, así, tu objeto de estudio es un objeto ameno, lindo, ¿sí? Entonces,
Lo que vos le vas a poner a eso es todo el análisis conceptual de la representación para ese objeto de estudio. Perfecto. Si necesitas poner algo porque te suma como argumento para lo que vos querés defender, bien. Si no es necesario, no. Perfecto, entendí. Bárbaro. Bueno. Bien. Me voy a tener que poner a definir mejor, a mirar todo, es un despelote. Pero bueno, no importa, como dijo la compañera recién, es un desafío, qué sé yo, y vale la pena. Sí, porque se pone uno en juego. Recuerden que en algún momento de los seminarios yo se lo dije, la tesis es lo que parece que nos pone a nosotros en situación de juzgarnos a nosotros mismos si tenemos capacidad o no de hacer esto. En ese sentido, nos desafía a nosotros de quiénes somos nosotros, cuánto podemos pensar, cuánto podemos ordenar, ¿sí? Entonces, es un poco eso. Uno está entre el temor y el temor de que tal vez no soy lo suficientemente inteligente, ordenado, o lo que fuera para poder lograr algo, pero cuando uno termina de decir eso, se siente reconfortado en la medida en que uno logró crear conocimiento o articular conocimiento que es beneficioso para uno, básicamente, ¿sí? O sea, bueno. Es un desafío personal, con lo cual está bien que cada uno tome esa porción de temas o de cuestiones que lo motivan, porque hacer algo que para uno no tiene sentido, la verdad es que no le representa ningún mérito, así que hay que hacerlo con toda la motivación que uno le genera. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Osvaldo. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Bueno, un aporte más a la confusión general. Mi tema, enmarco un poquitito, mi tema es los trabajos de investigación que se han hecho sobre birrefringencia del ADN. Necesariamente creo que tengo que arrancar por hacer historiografía del tema, porque no hay nada escrito. Hay 3, puedo llegar a decir 4 trabajos de investigadores de birrefringencia, o sea, del área específica de la física, en los que en 2 hojas ponen qué autor hizo qué avance en qué momento. Y es lo único que hay de tratamiento histórico, por decirlo de alguna forma. Análisis epistemológico, nada. Nada. Y llevan 150 años investigando en el área. Entonces, yo me veía como obligado, eligiendo este tema, a necesariamente tener que hacer una historicidad del asunto. Pero quedándome con la historicidad, no aporto una pregunta trascendente. No sé, no estoy segura de que eso sea necesariamente así. Si no hay ningún trabajo historiográfico, hacer un análisis historiográfico de eso ya sería una tesis. Vos tenés... Sí, pero más para maestría pero más para maestría que para doctorado. No, el doctorado, el posgrado es posgrado en epistemología e historia de la ciencia. Y ustedes tienen una historiografía, vieron 3 epistemologías y 3 historia de la ciencia, con lo cual pueden hacer perfectamente un análisis epistemológico o un análisis historiográfico o un análisis de complemento. Por supuesto que si vos tomás a Lácratos para reconstruir esa historia, estás haciendo un análisis complementario. O bien, estás haciendo un análisis historiográfico, porque siempre la historia se construye sobre algún marco, ¿sí? Epistemológico particular. Entonces lo estás haciendo desde Lácratos, esa historiografía. Con lo cual no es un trabajo menor. Si no hay una historiografía de esa situación, entonces hacer un análisis historiográfico de eso, que es construir una historia de eso, con una pauta historiográfica, con un marco filosófico, eso ya es una tesis. Y no es menor, si no existe tal análisis. Si esa información está disgregada, no está sistematizada, no está ordenada, entonces hacer un análisis historiográfico está bien. Ese análisis historiográfico puede implicar que vos construyas una historia de esos eventos desde un marco filosófico, o puede implicar que vos revises la historia que se ofrece sobre esos eventos y aportes de alguna manera o adviertas que hay
que hay cuestiones que son inexactas o hay interpretaciones que son incorrectas, porque vistas desde otro marco historiográfico se advierten distintos. O sea, que hay baches o hay espacios que no se completan porque no se miró otra cosa, ¿sí? Para reconstruir esa historia. Entonces, vos ahí tenés que elegir si lo que vas a hacer es un análisis historiográfico, si lo que vas a hacer es un análisis filosófico o si lo que vas a hacer es un análisis complementario. Y cualquiera de las tres posibles opciones estaría bien, ¿sí? El análisis complementario implicaría que vos tomes las fuentes primarias de esos autores y que elijas un marco historiográfico, que puede ser incluso el de Lakatos, porque factible para eso puede ser el de Kuhn también, y que reconstruyas esa historia y de esa manera podés llenar vacíos que quedan en el relato histórico, vacíos que quedan, que tal vez se completan y se racionalizan o se comprenden mejor en función de que vos analizaste eso desde un marco filosófico, ¿sí? Lo que noté en tu plan es que hay muchísima información de los casos de estudio y muy poco todavía el marco de referencia. Que te vas mucho en los ejemplos sin contar, y entonces vino uno, le dijo al otro, y fue así, y después vino hasta y el marco de referencia no está. Entonces, en la enunciación del problema está claro que esa información tiene que estar, pero tiene que sumarse algo más. Y es, ¿qué pasa con esta situación? Con estos eventos, ¿sí? De discrepancias, de controversias, de que se hizo así, pero después vino el otro y dijo lo otro, y entonces después, ¿cuál es qué es lo que a vos te resulta insatisfactorio en ese relato histórico para que vos te ocupes de revisarlo, de hacer otro, de querer esclarecerlo desde algún marco particular? ¿Me explico? Sí. Ese marco histórico, de hecho, lo reconstruí yo, porque no está escrito. O sea, he ido, eso que puse ahí como las referencias, sí. En realidad es ir leyendo todos los trabajos, o todos, bueno, algunos como para ir haciéndome una idea de los trabajos de investigación, por lo menos que se hicieron desde el año 60 en adelante, para ver qué rumbos iban tomando. Pero el diálogo que hay hasta, digo, todo eso que escribí ahí como una historia, en realidad hasta ahora es una discusión entre papers de científicos. No, eso no está escrito en un libro. Bien. Con lo cual, si vos quisieras hacer un análisis o una historia de eso sobre la base de un marco historiográfico, eso ya sería una tesis. Si no existe esa historia, si todo lo que aparece en la enunciación del problema, toda esa información, la fuiste uniendo vos, entonces vale la pena que te haga una historia de esos eventos. Y la historia construida sobre esos eventos científicos implica tomar como punto de partida un marco de análisis. Lo que vos podrías decir en todo caso, si querés remitirte a esto, que me parecería importante y que implica un análisis complementario, es, porque fíjate que yo lo que veo es que toda la información de tipo histórica que vos recolectaste o documentaste y después saltás a, nos interesa discutir aquí cuál es el programa de investigación de la electrónica de la B. Y me falta una premisa, es cómo saltamos de toda esa información histórica a Lakatos. ¿Sí? ¿Por qué Lakatos? Entonces, lo que vos podés decir en toda esa enunciación es, este documento, digamos, yo lo que puedo es documentar todos estos eventos, pero no existe una historia, o las descripciones que hasta ahora resultan insuficientes, no porque vos lo decís, tratá de buscar a alguien que te sirva de testigo de que eso resulta insuficiente, alguien que abone también tu impresión de que eso es insuficiente, y luego plantear la pregunta es, ¿cómo es posible construir una historia sobre esa? O si el análisis de estos eventos en el marco del concepto de programa de investigación científica puede dar otra luz, ¿sí? Y construir una historia de esto que sea, digamos, que sea completa, ¿sí? O que le dé sentido a estos eventos. Entonces, ahí falta información que permita llevar de toda esa información a por qué la hacemos. Y no, en lo que vos presentás no queda claro que no hay una historia de esos eventos. No quedaba claro. Y si eso existe, ya eso es un vacío. Que perfectamente se puede llenar. Bien. ¿Sí? Bien. La otra gran pregunta es, ¿cuándo puedo presentar la pertinencia del tema? Porque cuando vos quieras. Mi desesperación es tener un director de tesis.
conseguí a alguien que yo propongo como codirector, que es alguien que viene investigando en birrefringencia desde hace 50 años. Ya está retirado y todo, pero conoce el mapa, digamos. Entonces, a mí me facilita un montón, a la hora de tener una crítica de parte de él, la parte técnica específica la tengo saldada. Pero me falta el apuntalamiento. No, que resulta difícil, porque si tu marco de referencia, si tu marco teórico es Lakatos o es Kuhn, vas a encontrar gente que trabaje con Lakatos o Kuhn que pueda orientarte en eso. Y que trabaje dentro del área. Que te apuntale desde los conceptuales, desde los objetos de estudio, ¿sí? Con lo cual no creo que vaya, no es tan difícil eso. La pertinencia de tema la podés presentar en el momento que quieras. Si la mandás ahora, no sé si va a haber otra reunión más antes de fin de año, probablemente recién pase para febrero, pero yo te recomendaría que primero, antes de mandar la pertinencia de tema, definas mejor qué es lo que querés hacer. Sí. Si un análisis historiográfico o si un análisis epistemológico. Que claramente, si haces el análisis epistemológico, te permite hacer el historiográfico, pero tenés que por lo menos dejar bien en claro que tu objetivo es analizar epistemológicamente, y si, me parece a mí, como recomendación, si no existe una historia de esos eventos, creo que lo más adecuado sería primero decir claramente que esa historia no está, y que lo que vos vas a ofrecer con ese análisis lacatosiano es reconstruir una historia. Y eso es un marco historiográfico, ¿sí? Que pueden ser Lakatos, pueden ser otros, ¿sí? Puede ser otro marco teórico. Sí, puede ser alguno de los otros autores más de tipo historiográfico. Lakatos es muy bueno como herramienta para reconstruir una historia de la ciencia, pero podés tener, no sé, otros de los que ya vieron en la historia de la ciencia. Sí, no, a mí me convencía Lakatos por esta cosa de casi que tengo que meter a presión, en caso de Kuhn, esto del consenso científico y todo lo demás, porque los trabajos en realidad fueron extremadamente aislados y casi sin noticia uno del otro. Fue una cosa así como de comunidad científica había poco en los comienzos, ¿no? Mirá, la diferencia tiene que ver con que si lo que vos te propones como objetivo general es documentar históricamente esos eventos, y para eso vas a usar el marco de Lakatos, eso es perfectamente posible. Pero tenés que dejar en claro que tu objetivo es reconstruir esa historia y que para eso te parece más apropiado utilizar el marco de los programas de investigación científica porque te ordena la información de cierta manera. Y eso es hacer una historiografía, ¿sí? Si lo que querés hacer es un análisis filosófico de esas cuestiones, te quedás en el análisis de Lakatos, pero tenés que ser mucho más puntilloso en encontrar con precisión esos elementos que Lakatos espera encontrar solo para armar un programa. A consecuencia de eso vas a tener una historia, ¿sí? Hecha. Pero me parece que estratégicamente te sirve decir a vos, si no hay una historia hecha, yo quiero, o sea, el trabajo de fondo va a ser el mismo. Lo que vas a tener que hacer es lo mismo, pero vende más, es mucho más interesante que vos digas, lo que quiero es armar la historia de esto y para eso utilizo Lakatos, ¿sí? Porque en el fondo vas a tener que trabajar con Lakatos y con eso. Pero si lo que haces es un análisis epistemológico, vas a tener que prestarle mucho más atención a algunas cuestiones de tipo formal, que si lo que querés hacer es reconstruir la historia, por ahí no necesariamente vas a ser tan puntilloso en la identificación de esas herramientas. Sí, con que encuentres o identifiques aspectos, digamos, centrales, ¿no? Todo esto es un programa de investigación porque acá está la misma hipótesis o el mismo núcleo, y eso te ordena todo eso de cierta manera y te permite relatarlo como una historia a lo Lakatos, ¿sí? Perfecto. Eso te ordena también en cuál es el estado de la cuestión, es cómo analizar. Entonces, si tu objetivo es reconstruir una historia, ¿han analizado esta historia? No. ¿Qué autores han analizado? Bueno, este autor analizó esto, este autor analizó esto otro, pero nunca los vinculó. O lo analizaron esto desde contar o tomar en cuenta el criterio de lo que significó un avance para llegar a algo, pero nunca verlo en el contexto de que conformaron un mismo programa, conformaron un mismo... O en la historia de estos eventos hay determinados episodios que resultaron controvertidos. Eso es lo que pasa cuando uno dice, no, voy a hacer una historia que permita explicar mejor que acá no hubo diferencias, que esto no estaba desvinculado del otro, o que esto se dice que anticipó esto otro, pero en realidad nadie lo usa, ¿sí? Entonces, cuando hay controversias a nivel histórico,
¿sí? O hay vacíos, o no queda claro, y ahí tenés que trabajar con autores que son de historia de la ciencia. ¿Qué controversias se han dado en historia de la ciencia respecto de estos eventos? ¿Sí? Entonces te va a definir un poco tu objetivo, te va a definir un poco cuál es la documentación que va a ser relevante en el estado de la cuestión. Si va a ser relevante los historiadores que han hablado de estos asuntos, o si va a ser relevante los epistemólogos que han hablado de estos objetos de estudio. Bien. ¿Sí? Bien. Para presentar la pertinencia, primero dar aclarar eso. Sí. Bien, me cerró. Bien, ok. Gracias. Bueno, creo que no hay más lista de preguntas. No sé si alguien más necesita comentarme, consultarme algo. En principio, salvo que tengan alguna duda y me la quieran mandar por mail, lo próximo que voy a ver de ustedes va a ser el proyecto final en marzo. Recuerden que no voy a tocar esa carpeta hasta que no llegue el 2 de marzo, con lo cual todo cambio repensado lo hacen ahí mismo en el archivo y queda guardado, por más que lo suban antes, ¿de acuerdo? Les agradezco toda la atención durante el taller y les agradezco mucho que les haya servido. Les agradezco que les haya servido a ustedes y que se hayan puesto también en sintonía para tomar en cuenta algunas de las cosas que les fui diciendo, y todo lo otro seguirá madurándose, ¿sí? Y ajustándose. Les deseo una buena finalización de año y mejor inicio del 2025, por lo menos mejor que el de 2024. No lo creo, pero bueno, hagamos la fuerza.